Bien, buenas tardes. Estamos el día de hoy con una entrevista que quiero pedirle a todos los televidentes que presten mucha atención. Ustedes saben que este tipo de entrevistas no lo van a ver en ningún canal nacional ni en ningún dominical, porque les falta temple para poder salir y decir la verdad y enfrentarse a poderes muy grandes. Yo quiero presentar a mi invitado, el mayor de la Policía Nacional en situación de retiro, que hoy en día es abogado, el señor Hilario Rosales Sánchez. Vamos a conocer un poquito más de él, pero lo principal y lo fundamental que quiero enfocar esta entrevista es los casos que están atrás del entorno de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Si no tenemos un ministerio público que nos muestre transparencia, seguridad y equilibrio al país, simplemente no tenemos a dónde recurrir. Es por eso que nosotros siempre estamos atrás de estos casos, estamos atrás de la verdad y de la realidad. ¿Cómo está doctor? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y gracias por lo que también nos va a confesar, nos va a mencionar y nos va a contar a todos los televidentes a nivel nacional. Gracias, Mayra, gracias al pueblo peruano que nos ve a través de las ondas de Nativa, ¿no? Yo quiero empezar más o menos con un poquito de su biografía. Usted ha sido policía mayor de la Policía Nacional del Perú en retiro, cayó en prisión por temas que de repente usted nos puede explicar. ¿Y qué pasó ahí? ¿De qué se enteró? Quiero empezar esta entrevista con la historia atrás de él. Bien. Gracias por la pregunta. En realidad yo soy un ancashino, nacido en la provincia de Pallasca, en Tolacabamba. He sido oficial de la policía, he trabajado en diferentes regiones. Uno de los problemas que siempre he tenido yo ha sido encontrarme con un grupo de gente corrupta, con jefes míos que están metidos en corrupción. Jefes de la Policía Nacional del Perú, a eso se refiere. A los generales, coroneles, y siempre, de haber sido yo un oficial destacado, mi promoción me reconoce como los primeros de mi promoción, fui el primer brigadier de la Policía Nacional del Perú, en la escuela, el número 1 de la escuela de oficiales. A pesar de eso, yo empecé a ser postergado porque en la institución no funciona quien es mejor, sino funciona quien es más servil, ¿Quién tiene más vara? Está más cercano, el que sirve más al jefe. Y no el que ¿Y cómo le sirve más al jefe? Le sirve más al jefe permitiéndole que haga todo lo que quiere. O sea, oye, a este no lo detengas, oye, no hagas esta investigación. ¿Cómo cayó usted en la cárcel, doctor? ¿Cómo llegué a la cárcel? Yo llego a la cárcel porque dos razones acabaron con mi carrera. La primera, cuando investigué al cártel de Tijuana, en Piura, incautamos 640 kilos de clorhidrato de cocaína en pota, lo que llamamos el caso de narcopota, y eso nos permitió intervenir en España, en Barcelona, 960 kilos más. ¿De qué cargo le imputaron para que usted...? Yo era capitán. Entonces, el problema es que ese caso se vinculaba con los militares que estaban acantonados en Piura, entre ellos el jefe de la región militar, que lo tenemos como congresista, presidente del Congreso. El señor William Zapata. Entonces, ahí se acabó mi carrera porque intervino el general Donaire, habló con el general de Piura y me cambiaron, a mí y a mi jefe nos cambiaron de la división antidrogas y nos pasaron a trabajar como director y subdirector de un colegio secundario y primario. Y nos quitaron el caso lo trajeron a Lima y en Lima se acabó. ¿De qué cargos lo imputaron a usted? Ahí nada, solamente nos sacan porque eso es decisión del comando. ¿Cómo termina usted en la cárcel? Luego, ese fue el primer caso, el que desgració mi vida. La segunda fue cuando se produce, cuando aparece el Escuadrón de la Muerte, liderado por Prado Rabines. Matan en Catacaos, en Piura, matan a tres personas, 4 con un chofer. Matan a 4, acusándolo de asaltantes. Yo conozco el caso, voy y veo que eso no era correcto y dije que estaba mal, que no era enfrentamiento policial, sino una ejecución. Terminamos peleando, cruce de palabras y todo. La siguiente intervención lo hace Prado Rabines y el Escuadrón de la Muerte, busquen ustedes en el YouTube, Prado Rabines, Escuadrón de la Muerte. Y lo hace la segunda intervención frente a la Universidad Nacional de Piura, donde estudiaba mi hijo. Crean un falso objetivo diciendo que van a asaltar a un arrocero que llegaba a hospedarse a un hotel, llevan a unos delincuentillos que eran ladrones de autopartes, lo hacen ir al lugar y en el lugar los abaten, pero se les va la mano y atraviesan con una bala a un joven estudiante universitario.
Apolinar Huinchinlón, apellida, de Castilla, Sullana, de Bellavista, Sullana. La familia me fueron a buscar a mí para decirme que por favor lo ayude a su hijo. El chico cayó aparentemente muerto y se levantó cuando le llegó la prensa con sus cámaras, se levantó, no pudieron matarlo. Entonces, y eso ustedes pueden ver también en la televisión, entren a ver los casos de Cuarón de la Muerte y van a ver, asegúralo, mátalo, cuando entre ellos se ponen de acuerdo para matar personas. Entonces, ahí, cuando se produce eso, un informante mío había grabado el hecho. Entonces yo hablé con el coronel, le dije, por favor, a ese chico que tienen en el hospital, que le den libertad y que le saquen el arma que le han puesto, porque él no es delincuente, él es un estudiante. Pero eso motivó un enfrentamiento verbal, incluso hasta que por poco más llegamos a las manos, y me terminé retirando y le dije que te voy a denunciar. Y efectivamente me fui a Panamericana, a filial Piura, lo denuncié. ¿Con pruebas? Con pruebas. Ya. Entonces se cambió, esto fue en septiembre de 2013, se cambió la figura y como estas muertes, los asesinatos han sido políticas de Estado. Entonces todos están involucrados ahí, los fiscales, si lo investigaron a ellos por falsa declaración y por lesiones culposas, de manera que quedaron absueltos los policías, quedaron libres. Pero eso fue en septiembre de 2013. En noviembre de 2014 me iban a asesinar, me tendieron una emboscada para matarme en Catacaos, y en enero de 2014, el 29 de enero de 2014, yo fui detenido en Piura. ¿Por qué Fue cargos? la fiscal Matayoshi con el fiscal Castro Sánchez, a quienes he denunciado, y hoy día me ha llegado la comunicación de la Fiscalía de la Nación que no se puede aperturar investigación. Se cubren entre ellos, es la Fiscalía de la señora Benavides. Entonces, quien conoce de derecho sabe que el encubrimiento real es un delito de acción y no de omisión. Consecuentemente, si yo nunca viví en ese pueblo y nunca trabajé, no podía cometer el delito. Segundo, la asociación para delinquir es otro delito que requiere cercanía, que requiere contacto. Luego me pusieron un arma, me trajeron con un arma 38, cañón corto, y como el arma estaba inutilizada, al final me cambiaron la pericia, un compañero de la escuela, un promoción mío, lo cambió el arma y lo puso a un calibre 32, cañón largo, operativo, reciente uso. ¿Cómo pudieron haber hecho ese cambio? Eso está documentado. Más aún todavía. ¿Lo sembraron a usted para poder, traerme, de cierta manera, ponerlo a disposición de la justicia? Ahora, lo que yo quiero que la población conozca, la modalidad de detener a las personas que eran incómodas al sistema o que simplemente buscaban generar cortinas de humo, era hecha por el escuadrón formado por Prado Rabines, conocido como Chupón, trabajaba en la Dijimín. Quien estaba de jefe en esa unidad, jefe de Prado Rabines, era el que llegó a ser ministro del Interior. Por la deuda que le tenían, por los daños que había ocasionado para favorecer al sistema, tuvieron que votar 18 generales para darle a él la dirección general de la policía. Y luego lo han puesto de ministro y ha asesinado a tanta gente en el sur, en este paro que había. Usted está hablando del... Cervantes Cárdenas César Augusto. Perfecto. Ya. Ahora, la siguiente parte, que usted ingresa ya al penal, viene acá o lo traen a Lima, y es acá donde usted encuentra una serie de hechos con pruebas que le permiten a usted denunciar todos los casos por narcotráfico absueltos por parte de la juez Emma Benavides, claro, hermana de la fiscal Patricia Benavides. Me traen acá contra lo que dice la ley. La jueza que estaba, también lo he denunciado acá y lo han absuelto, lo han archivado, Mercedes Caballero, ella decide mandarnos al penal, a Piedras Gordas. Me preguntó si tenía algo que decir, le dije, haga usted lo que le han dicho que haga, porque si no le van a botar del trabajo. Me mandaron a prisión, me mandaron a la cárcel de máxima seguridad, caminando con marrocas, los pies en las manos y con cadena. Así me tenían 4 años, 5 meses, 20 días. Pero dentro del penal tomé conocimiento por los narcotraficantes que se hicieron amigos conmigo. Conversé con ellos, nos hicimos amigos y empezaron a contarme cómo han salido algunos y cómo iban a salir ellos. E incluso el caso emblemático que por todos he conocido, que es el caso de Gómez, conocido como Huevo, el colombiano, él me dijo, yo le pedí autorización para denunciarlo, y me dijo, mira, déjame que yo me vaya y lo denuncie a las cosas.
¿Quién era la juez? La jueza Emma Rosaura Benavides Vargas. Y la otra juez es la que ahora es presidente de la Corte Judicial del Santa, la señora Apasa Panuera Luisa. ¿Cuál era la modalidad de estas juezas para poder liberar a los narcotraficantes? Ellos trabajaban como segunda instancia, o sea, lo que llaman el ACUEM. Ellos eran los que resolvían las apelaciones. Entonces trabajaban con un juez Rafael Martínez. Con ese juez trabajaba Martínez Vargas, con ese juez trabajaban en primera instancia. El juez liberaba a uno y negaba a otro, y la sala le confirmaba la liberación y le daba libertad al otro. ¿En qué se basaban? Ellos esperaban que la policía capture a los narcotraficantes. Entraban a los narcotraficantes, tenían dos abogados, un hombre y una mujer, que se encargaban de contactar a los narcotraficantes y luego les ofrecían la libertad. La libertad era en la modalidad de variación, una variación de situación. Cuando a la gente se le investigaba con mandato de detención, lo variaban por mandato de comparecencia restringida. El caso emblemático, vuelvo a reiterar nuevamente, el caso de Gómez, este caso, el abogado, el que hace de intermedio entre el narcotraficante y la juez Benavides, este señor pone su domicilio, la dirección de su casa, lo pone como el domicilio del narcotraficante, y eso está en el expediente, solo que no lo quieren investigar. Más evidente no podía ser. El narcotraficante consigna como su domicilio la misma cuadra donde vivía la jueza Apasa Panuera. Es decir, todo estaba vinculado, todo cercano. Señores, esto no es una casualidad. Recordemos que nuestro país es un narcoestado, y como narcoestado son los narcotraficantes o los intereses de ellos los que manejan tanto la política como la justicia y otras cosas más, incluso la economía. Por eso explíquense ustedes por qué no hemos caído en la pandemia. Claro. Esto de los cuellos blancos que sale por filtrarse algunos audios de influencias, ¿tiene algo que ver con el narcotráfico también? Por supuesto. Si tenemos a una jueza, tenemos a fiscales involucrados supuestamente en liberar a estos señores narcotraficantes, ¿qué relación tenían con los cuellos blancos? Por supuesto, miren, los cuellos blancos, todos han visto el caso de los cuellos blancos y nos hemos conformado con que la autoridad nos diga a nosotros que los casos de los cuellos blancos es para traficar influencias. Te nombro en un puesto, te vendo un servicio. ¿Cuál era la realidad y el motivo del trabajo? La realidad era, el trabajo empezó siguiendo a narcotraficantes y sus beneficios. Y ustedes ven acá a Gerson Calle, cuando él, el famoso Caracol, que está hablando de que pagó 30.000, 20.000, 50.000, que vendió esto, lo otro, para su libertad. Hasta ahí llegó el narcotráfico y de ahí para adelante se convirtió en tráfico de influencias, pero en realidad los jueces del Callao, quien trabaja en la magistratura del Callao, sabe que el mayor narcotráfico es ahí y los mayores ingresos son ahí. Ahí trabajó el señor Inostroza Pariachi. ¿Cuánto cobraba la señora Emma Benavides por liberar a un narcotraficante? De $100.000 hacia adelante. En el caso de los colombianos me parece que fueron $150.000 a uno y al otro algo de 150.000 más. Hay un solo caso que se cobró $1 millón, que es el caso de 4.000 kilos de droga que se encontró que una persona estaba embarcando para España. Mire, este caso, la juez Benavides Vargas falló en la sala, en su primera sala. Este caso la fiscal lo sube a la Suprema declara nulo y lo devuelve para que otra sala se pronuncie sobre el caso. Pero esta señora Benavides pasa a esta sala y se hace cargo del caso nuevamente y otra vez lo archiva el caso. Señores, eso no es justicia. Esa es la justicia de los Benavides. Esta no es justicia peruana. No se puede integrar una sala y fallar y luego cuando declaran nulo pasar a la otra sala y fallar de nuevo. ¿Qué compromiso se está pagando ahí? Ahora, hay otro tema que a nosotros nos ha llegado también como información. Me gustaría que usted, si tiene alguna información, nos lo diga. Existe también
detenido, ¿no? El señor Fernando Ceballos, alias El Lunarejo, presuntamente vinculado al narcotráfico de la modalidad que tenía en ese momento de Aerocontinente, que mucho se mencionó y mucho se escuchó. ¿Qué relación tenía el señor Fernando Ceballos con la familia de Benavides? Bien, cuando he estado en el penal, he compartido los ambientes con narcotraficantes, con terroristas a quien yo capturé. He estado ahí con varios de los mandos políticos. Y entre ellos he estado con el Lunarejo. Lo que el Lunarejo me contó, y no quise creerlo en su momento, era que Enma Benavides se había casado en un yate con su primo, con un primo hermano de él. Del Lunarejo. Del Lunarejo. Ya. Eso me dio pistas para cómo llegar a confirmar que era cierto. Cuando he salido en libertad, he buscado la partida de nacimiento del esposo en ese entonces, ya divorciado, del Lunarejo, de los padres de Lunarejo, de los padres del esposo, y efectivamente son familiares. El señor está en Estados Unidos, se divorció de la jueza, está en Estados Unidos, pero los apellidos González los une y el lugar de nacimiento también. O sea, lo que me dijo el Lunarejo no era falso. Era cierto, lo he dicho en varias oportunidades y nadie salió a aclarar ese tema porque ese tema no se oye. Ahora, el Ministerio Público está muy manchado, hemos visto a la fiscal Patricia Benavides muy parcializada en los casos de su hermana, la juez Enma Benavides, en estos delitos que la señalan de favorecer a ciertos narcotraficantes, de darles libertad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo considera o cómo ve usted el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y exactamente la familia Benavides dentro de todo de toda la justicia peruana que tenemos? Desgraciadamente el Ministerio Público ha caído en manos de esta dama y de esa familia. Lo que vino aconteciendo es lo que tú acabas de reseñar. Mira cómo está de parcializada la justicia. Sin ser castillista ni nada por el estilo, tomemos como ejemplo a Castillo para rescatar cosas tanto de la Fiscalía como de la prensa que has mencionado inicialmente tú. La Fiscalía para Castillo creó un grupo especial para perseguir a él y a los supuestamente corruptos de su gobierno, que los ha habido y a montones. Este gobierno tiene igual o peor, pero no existe un equipo que esté detrás de ella. ¿Qué? A él lo detienen siendo presidente de la República. No podía ser detenido. Y tú aplicas flagrancia solo cuando tú, como autoridad policial, te consta que se cometió el delito. ¿Qué o quiénes le sostienen a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a su hermana? Ellos son sostenidos por Keiko Fujimori y su pandilla, la parte superior. Los fujimoristas del pueblo, mi respeto para ellos, porque creen en algo. La cabeza está podrida. Es un partido que nació con la corrupción, que es parte del narcotráfico y son los que protegen. Ejemplo, cuando Keiko Fujimori se enfrentó con Ollantumala, aparecieron muertos, hubo asesinatos en la selva. Cuando Keiko Fujimori se enfrentó a PPK, también mataron en la selva. Cuando Keiko Fujimori se enfrentó a Castillo, también mataron en la selva. Cuando ha habido la huelga, el paro de diciembre a febrero, muertos 7 policías. Es decir, los Kids de Palomino, que son cabezas de narcotráfico, no son terroristas. Sendero Luminoso ya no existe como institución, como organización. Sendero Luminoso, hay senderistas, como hay fujimoristas, como hay apristas, como hay odriistas, como hay de todo. Pero la institución, la organización ya no existe. Usted está mencionando cosas muy graves y muy delicadas, lo está diciendo o está dejando entrever que el fujimorismo liderado por la señora Keiko Fujimori sería parte del narcotráfico existente en el Perú. Por supuesto que sí. Es parte del sistema de facto que maneja el Perú. Quien está gobernando actualmente es Fujimori. Y pone las pautas y le dice lo que tiene que hacer la Dina Boluarte, que hace de muñeco y ventríloco ahí. Los asesinatos han sido dirigidos por el señor Otárola.
no es la Presidenta de la República. La Presidenta de la República solamente es un espantapájaro puesto ahí, un holograma. En realidad es manejado por Fujimori. ¿Y la fiscal de la Nación es protegida por el grupo de Keiko Fujimori, que representa los intereses de las grandes transnacionales? No nos olvidemos que toda la corrupción de nuestros políticos está metida en algún sitio. ¿Y en qué lugar se lava el dinero? En los bancos. ¿Y en qué lugar se deposita el dinero? En las empresas. ¿Dónde son las transnacionales? Ahí están metidos su plata de ellos. Ellos nos han robado para tener plata ahí. Lo que está mencionando, la verdad que es muy, muy grave. ¿Usted tiene alguna prueba de lo que usted está mencionando, de lo que está diciendo? Porque creo que una película de Netflix quedaría pequeña y corta a la realidad si es que fuese cierto de todo lo que usted nos está diciendo. Claro, mire, a nosotros, nuestra presidenta, nuestra prensa, la prensa corporativa, la prensa de una empresa, que voy a hacer un pequeño paréntesis. La prensa nacional funciona como la mayor organización de extorsión en el Estado. Es una organización criminal manejada por un delincuente. Lo digo delincuente porque él ha confesado, se ha acogido a la colaboración eficaz y ha confesado ser el presidente, ser el dirigente, ser el jefe de la organización criminal, el Club de la Construcción. Este señor reconoció eso, consecuentemente es un delincuente. Él maneja: si tú no me pagas el cupo que se llama publicidad estatal, te destruyo a ti, a tu familia y a quien quiera, porque ellos entran al colectivo, a la mente del colectivo. ¿Y por qué cree que la fiscal de la Nación todavía está dudando? ¿Por qué cree que la fiscal de la Nación, a pesar de tanto cuestionamiento, a pesar de tanta duda que hay, incluso como fiscal, ya que no encontramos tesis, que está vinculada más a temas politizados, que ha tratado de cierta manera de aliarse con el Congreso para sentir un respaldo y con este gobierno? ¿Por qué cree que sigue en el cargo a pesar de que, como usted lo acaba de mencionar, Keiko Fujimori es quien sostiene su presencia? Pero ¿por qué o a dónde recurrimos, a qué ente de justicia que termine con esta lacra, con esta delincuencia y con estos actos tan de verdad decepcionantes que podemos escuchar y que podemos entender cómo se maneja en nuestro país? Desgraciadamente no podemos acudir a nadie. El Tribunal Constitucional, contrario a su responsabilidad que tiene para con el pueblo, ha fallado en la demanda competencial, dándole al Congreso absoluto poder para que haga y deshaga con las normas. Ha quitado el control que podría hacer el Poder Judicial. Consecuentemente, el Congreso decide todo. La fiscal de la Nación, haciendo uso de su derecho constitucional, ha presentado el proyecto, que ya debe estar ahorita en trámite o es ley, donde la Presidenta de la República, si quiere hacer una acusación constitucional, tiene que tener la aprobación del Consejo de Ministros. El Poder Judicial, si quiere hacer una acusación constitucional, tiene que estar ahí. Una denuncia constitucional tiene que estar ahí en la decisión del Pleno. Y son instituciones autónomas, supuestamente, que trabajan, aparentemente, que trabajan o trabajarían, como usted lo relata, como una organización. Por supuesto, por supuesto. La mayor organización criminal, déjame redondear la idea con la prensa para que sepa la gente. Tienes arriba al delincuente que es el cabecilla. Si le paga, el gobierno entra, le paga a él lo que se llama publicidad estatal, pero en el fondo es un cupo de extorsión, le paga, todo el mundo lo elogia, lo aprecian como ahorita con la presidenta. Luego, abajo están los directores de prensa, los directores de comunicación, de los que hacen los noticieros, y como ejecutores están abajo los que narran la noticia, los que leen el teleprompter, los que salen a la calle. Por eso ustedes ven que eso se llama línea editorial. Ningún periodista, ningún reportero puede traer información que no sea la que ellos te están vendiendo. La verdad que lo que usted acaba de mencionar lo hemos escuchado siempre. Nativa es un canal nacional que estamos en todo el Perú. Tengo que agradecer a la gerencia de este canal, Miguel del Castillo, que nos da una gran libertad dentro de nuestro programa, y como usted puede ver, tenemos la amplitud para que la gente pueda o tenga una opción de escuchar la verdad, la realidad. Por eso iniciaba esta entrevista mencionando que esto no va a salir en otros canales, que no va a filtrarse en ningún dominical, porque no les interesa transparentar la justicia, la realidad y lo que sucede en nuestro país. Termino con dos preguntas, doctor. El
concepto que usted tiene de la fiscal de la Nación y el concepto que usted tiene de la señora Emma Benavides en estos momentos. Mire, la señora Emma Benavides, pese a que se le probó los delitos que les acabo de mencionar, siguió siendo juez y administrando justicia en nombre de la Nación. Sigue es una hasta el descarada momento. y sigue. La fiscal de la Nación juró ante el Jurado Nacional de Elecciones ante la Junta Nacional de Justicia que no iba a interferir en las investigaciones de sus hermanas, y a la semana ella hizo que el ingeniero jefe del control de información de producción de los fiscales haga un informe diciendo que era fiscal Isabel Revilla tenía bajo rendimiento, cuando después se investiga y se encuentra que era la que tenía más rendimiento de todas las fiscales, inclusive más que ella. La señora fiscal de la Nación, con lo que tiene y lo que no tiene, pero dice tener y le ha servido para tener los títulos que tiene, debe estar fuera, y si no está en la cárcel. Esto va a pagar porque igual le pasó también a Blanca Nélida Colán, y sí tenía preparación, y terminó en la cárcel. Porque esto ¿Dónde va a caer. terminar Emma Benavides y Patricia Tienen que irse a la cárcel. Tienen que irse a la cárcel, a donde deben estar y no salir. Es más todavía, no podemos acudir al Tribunal Constitucional ni a la Corte Suprema, a nadie. Todo está capturado. Todo está capturado. El pueblo se tiene que organizar y salir. Hoy que estamos en marchas, tenemos que salir a buscar la forma de cómo revertir esa situación. De lo contrario, somos un país capturado por un grupo de delincuentes. El Ministerio Público, ¿qué institución lo describiría? Mira, al Ministerio Público tiene dos partes. Una parte que son los fiscales que no están agrupados con la corrupción, que trabajan por su cuenta, algunos son corruptos, otros no, otros son muy buenos funcionarios, hacen un trabajo como pueden, tratan de levantar la imagen. Arriba, donde están precisamente los que tienen, arriba hablo yo de los superiores que están aquí en Lima, donde está la corrupción, tiene que funcionar conforme a lo que diga la fiscal de la Nación. Esa es la justicia que tenemos, es la democracia que tenemos en el Perú. Por esa democracia, ustedes que se sienten cómodos en su asiento, ustedes viven en su casa tranquilos porque tienen que comer. No se contente con solamente comer, luche por ser libre, luche por la libertad, y la libertad implica tener capacidad de decisión, y ustedes, peruanos, hermanos, no lo tienen, porque yo tampoco lo tengo. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Hemos estado con el doctor Hilario Rosales Sánchez. Él fue quien denunció todos los casos de presuntos actos de corrupción por parte de la juez, que aún sigue con el cargo, Emma Benavides, hermana de la fiscal Patricia Benavides. Nos ha explicado cuál era la situación o cuál era la modalidad para darle libertad a los narcotraficantes en la cárcel. Ustedes saquen sus propias conclusiones. El país, lamentablemente, está podrido, porque está podrido desde el sistema judicial, de justicia que tenemos. Ya ni qué hablar con el sistema, con el gobierno, con el ejecutivo y el legislativo. Estamos en uno de los peores momentos. Muchísimas gracias.